Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 117 y queremos responder una pregunta para aquellos que ya vieron el título del, del episodio, ¿verdad? ¿Por qué Paraguay reformó primero que Argentina? Vamos a hablar un poquito de la política detrás del cannabis en América Latina. Hoy no tenemos invitado y en vez de, bueno, hacer preguntas a alguien, vamos a basar este episodio para algo que venía queriendo hacer hace tiempo. Hablar de un artículo académico, un artículo científico, un paper, como le llaman, que me parece una de las lecturas más quizás reveladoras que, bueno, uno puede tener en mucho tiempo sobre el cannabis en esta región. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué Paraguay, un país conservador, dominado históricamente por un partido de derecha, con uno de los movimientos canábicos, digamos, más nobles, quizás más débiles del Cono Sur, aprobó su ley de cannabis medicinal casi al mismo tiempo que Argentina? Argentina tiene décadas de activismo. Tiene marchas que reúnen tranquilamente 200.000 personas. Tiene organizaciones como Macultiva y Cameda, que son referentes en toda la región. Tiene más apoyo popular que Paraguay. Tiene una Corte Suprema que ya en 2009 dijo que criminalizar la tenencia para uso personal era inconstitucional. Y sin embargo, Argentina tardó 8 intentos legislativos y varios años más en aprobar su ley. Y Paraguay, con menos de todo eso, lo hizo casi en paralelo. ¿Cómo es posible? Es la pregunta. Un artículo publicado en el año 2024, eh, sí, hace 2 años, pero está muy interesante, en una de las revistas académicas más importantes de la región, que es la Bulletin of Latin American Research. Lo voy a dejar así sin edición para que, bueno, me esforcé y salió el nombre de la revista. Da una respuesta muy clara. Y esa respuesta cambia quizás la forma en que entendemos cómo funciona el cambio de política de drogas. Las autoras son Angélica Durán Martínez y Connor Pennell de la Universidad de Massachusetts Lowell. Ellos compararon 4 países, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, y llegaron a una conclusión que vale la pena escuchar bien. Entonces, la narrativa más común sobre cómo se reforma política de drogas es esta. La gente se moviliza, presiona, la sociedad cambia y eventualmente los políticos ceden. Es una narrativa linda, tiene algo de verdad, pero este estudio dice que es incompleta. Las autoras analizaron todos los proyectos de ley presentados en América Latina entre 2000 y 2021 relacionados con cannabis medicinal o recreativo y encontraron un patrón bastante claro. La movilización social explica dónde emergen los debates, pero no explica dónde se aprueban las leyes. Para que una ley se apruebe necesitamos algo más, una coalición política de élite que apoye a esa ley, un grupo de legisladores y preferiblemente también el ejecutivo dispuesto a votar a favor. Sin eso no importa cuánta gente marche. Entonces, la tesis central del paper es que la movilización social es necesaria para que el debate exista, pero es insuficiente para que la reforma se apruebe. Lo que determina la aprobación es la existencia de coaliciones políticas, como ya les dije, de élite que apoyen el cambio. Las autoras recopilaron todos los proyectos legislativos sobre cannabis entre estos 21 años, desde el 2000 al 2021, y encontraron estos resultados llamativos, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina introdujo 70 proyectos distintos de cannabis. 70, con 144 legisladores distintos como patrocinadores. Es el país con más actividad parlamentaria en la región y sin embargo durante años no lograba aprobar nada. El 50% de los proyectos presentados nunca llegó ni a votación de esos 70. México introdujo 27 proyectos, Uruguay 10, Paraguay 7. La reforma más completa del continente, Uruguay, primer país del mundo en legalizar recreativo, vino de uno de los países con menos proyectos presentados y ellos se preguntaron cómo se explica eso. La respuesta está en la calidad de las coaliciones, no en la cantidad de proyectos. Entonces, 4 países, Uruguay y Argentina y Chile, con una movilización social bastante fuerte. Paraguay podemos decir que la movilización social media, ¿verdad? Una coalición élite en Uruguay bastante fuerte, en Paraguay bastante fuerte, en Argentina
más o menos medio, ¿verdad? Y en Chile, débil. Es lo que podemos clasificar, ¿verdad? Ahora también hay algo que tocan en este artículo que es el narcocrimen. Ellos, digamos que se puede clasificar en base a todos los resultados que Paraguay es el que tiene el narcocrimen más fuerte y los otros países bastante débil. Eso es algo interesante también. Obviamente esta tablita vamos a compartirla después con más detalle en las redes sociales y también con los seguidores y los que nos apoyan en Tefri y en Coffee. Bueno, seguimos con Uruguay. Uruguay tiene la reforma más progresista y completa del continente, como dijimos, y el estudio lo explica así. Convergieron todos los factores al mismo tiempo. Había un movimiento social fuerte y organizado desde el año 2000. Había una tradición intelectual liberal en torno a las drogas que viene de décadas. Y cuando el Frente Amplio llegó al poder con mayoría en el Congreso y el presidente Mujica decidió hacer de la seguridad pública una prioridad, se creó el momento político exacto. ¿Cuál fue el detonante? Una serie de homicidios de alto perfil en 2012 que Mujica y su gabinete atribuyeron al narcotráfico. Entonces la legalización del cannabis se presentó como una medida de seguridad para quitarle el negocio a los narcos. Y eso cambió la conversación. El Frente Amplio tenía la disciplina partidaria suficiente para garantizar los votos. Dos legisladores que se oponían votaron a favor igual porque así lo pedía el partido. Eso no existe en sistemas más fragmentados como Argentina o Chile, por ejemplo. La ley se aprobó en diciembre del 2013 con todos los votos del Frente Amplio a favor y todos los otros partidos en contra. Fue un voto perfectamente alineado con el partido, digámosle. Analicemos el caso de Argentina. Es el caso más, como ya venimos hablando, paradójico, el movimiento social más grande de la región, décadas de activismo, 200.000 personas en marcha, organizaciones importantes como Mamá Cultiva, que son reconocidas en toda América Latina, apoyo popular más alto que el promedio regional y sin embargo el sistema político es tan fragmentado y los partidos tan personalizados y poco disciplinados que no se puede armar una coalición estable. Casi 30 partidos diferentes presentaron proyectos de cannabis entre 2000 y 2021. Pero presentar no es lo mismo que votar. Y votar no es lo mismo que conseguir mayoría. Cada proyecto murió, se estancó o llegó, digamos, mutilado. Cuando finalmente se aprobó la ley 27.350 en el año 2017, que fue lo que lo hizo posible, las madres, las organizaciones de madres de niños con epilepsia, específicamente CAMEDA y Mamá Cultiva, lograron algo que el discurso político más amplio no había logrado, que era encuadrar el tema como acceso a la salud, no como política de drogas. Y eso movilizó votantes conservadores principalmente que de otra forma hubieran bloqueado la ley. Pero la ley aprobada fue mucho más restrictiva de lo que los activistas querían. No incluyó, por ejemplo, autocultivo en ese momento, no despenalizó el uso médico, fue la versión mínima que los conservadores podían aceptar. Ahora, si vamos al caso de Chile, brevemente, Chile es interesante porque muestra otro camino posible. Las reformas pueden venir por decreto ejecutivo, pero eso crea también contradicciones. El movimiento social chileno es muy fuerte y algunos presidentes, especialmente Bachelet, apoyaron la reforma, pero el sistema político chileno tiene partidos conservadores más disciplinados y organizados que en Argentina misma, y eso hace mucho más difícil armar una coalición legislativa. ¿Cuál fue el resultado? La reforma médica ocurrió por resoluciones y decretos del Poder Ejecutivo. Chile llegó a tener las regulaciones médicas más permisivas de Latinoamérica en un momento, sin que hubiera una ley que lo respaldara, y eso creó una zona gris enorme. Cuando el Ejecutivo cambiaba o cuando alguien desafiaba el decreto, el avance quedaba bastante vulnerable. Entonces las reformas por decreto son reversibles, las leyes son mucho menos reversibles. Pero ese fue el caso de Chile y esto es lo que exponen también en el artículo. Ahora, el caso de Paraguay, conocemos abundantemente, ¿verdad? Sabemos las leyes porque en este podcast analizamos la ley, los decretos, las resoluciones y demás. Tuvimos invitados con los que hablamos extensamente, pero desde el punto de vista del artículo, acá es donde la cosa se pone más interesante para nosotros, ¿verdad? Y también para ellos. Paraguay es el caso que el estudio llama el caso donde menos esperabas que pasara algo, ¿sí?
Un partido conservador dominante, una tradición política autoritaria heredada del estronismo, una primera marcha canábica que recién ocurrió en el año 2015, organizaciones mucho más jóvenes y menos numerosas que en el resto de países, y sin embargo en diciembre del año 2017 el Congreso aprobó la Ley 6007 casi al mismo tiempo que Argentina, y con mayor velocidad desde que aparecieron los primeros proyectos. ¿Qué pasó? Se preguntaron ellos, ¿verdad? El factor narcotráfico. Bueno, Paraguay no es solo un país con tradición conservadora, es también el principal productor de cannabis de América del Sur. El narcotráfico es un problema político de primer orden, eso lo sabemos, principalmente los que vivimos acá en Paraguay. Hay escándalos de corrupción policial, como también analizamos en un episodio y tenemos la charla del doctor Martens en YouTube, ¿verdad? Vinculados al mercado ilegal, también la corrupción judicial vinculada a este mercado. Eso hace que la política de drogas sea una prioridad legislativa de otra manera. En Argentina o Chile, los legisladores pueden ignorar el tema durante años, pero en Paraguay el tema presiona permanentemente, según los autores de este artículo. Entonces ellos consideraban al factor narcotráfico como un acelerador. En 2015 y 2016 hubo una serie de hechos de alto perfil que intensificaron ese debate, según el análisis de estas investigadoras. El asesinato de un periodista, la muerte de un gran narco y, el más impactante, la muerte de una niña de 3 años durante una operación policial antinarcóticos que seguro los que están acá en Paraguay recuerdan. Más sumado a esto, el desalojo militarizado de cultivos en la comunidad de Cambarembe. Eso puso el tema en la agenda de otra manera, según lo que ellos estuvieron analizando en esta investigación. Ahora, hablemos también siempre dentro de Paraguay de la fractura dentro del conservadurismo, que es uno de los pilares también que menciona el artículo. Que, bueno, el Partido Colorado, el Partido Conservador dominante, no era monolítico, tenía facciones internas que discrepaban. Y eso fue suficiente para que algunos legisladores colorados votaran a favor de la ley con la oposición. En ambas cámaras, miembros del Partido Colorado se unieron a legisladores de la oposición liberal y de partidos nuevos para aprobar la Ley 6007. No fue un voto ideológico de izquierda versus derecha, fue una coalición transversal. El encuadre también importó, según el artículo. La ley se vendió como acceso a la salud, los niños con epilepsia, no como liberación de drogas. Eso fue lo que permitió el voto conservador, digamos, según la mirada de estas investigadoras. ¿Y qué pasó después? Bueno, el estudio también documenta algo que vale recordar. En 2020, el Senado aprobó con apoyo bipartidista un proyecto para permitir el autocultivo medicinal. No sé si recuerdan, pero ocurrió eso en Paraguay. Hay noticias. Ahora, la Cámara de Diputados también lo aprobó. Fue un proceso sorprendentemente rápido, dado el contexto conservador. Pero ¿qué pasó en ese momento? El presidente Mario Abdo vetó ese proyecto de autocultivo medicinal. Y ahí está la lección final del estudio. Sin apoyo del Ejecutivo, la coalición legislativa no alcanza. El cambio más robusto requiere que el presidente y el Congreso estén alineados, como ocurrió en Uruguay según el análisis que estamos haciendo basado en el artículo científico. Ahora, una parte del estudio que merece muy interesante, o sea, que me parece muy interesante, es sobre cómo viajan las ideas. En los debates legislativos de todos estos países aparecen constantemente las mismas referencias. La Comisión Global de Política de Drogas, el fracaso de la guerra contra las drogas, la experiencia de Uruguay, los modelos de Canadá y los modelos de Europa. Hay una difusión real de ideas entre países. O sea, esto se está pasando de Argentina a Paraguay, a Chile, ¿verdad? Las organizaciones sociales, Mamá Cultiva, tiene capítulos en varios países, por ejemplo, actúan como nodos de comunicación transnacional. Lo que aprenden en Chile lo traen a Paraguay, lo que ocurre en Uruguay lo citan en Argentina. Pero, y esto es clave, esas ideas circulan mucho más fácil que las reformas. El hecho de que la idea esté disponible y sea conocida no significa que se vaya a convertir en ley. Para eso necesitamos los actores políticos locales correctos en el momento correcto. Como metáfora podríamos decir que las ideas son como semillas que llegan por el viento, ¿verdad? La movilización social es el suelo fértil, pero para que crezca la planta necesita las condiciones políticas correctas, una élite dispuesta a darle luz y agua a esa semilla, a esa idea.
Para ir terminando, el estudio llega hasta 2021. Desde entonces, obviamente, Paraguay ha tenido varios movimientos relevantes. La apertura del proceso de licencias de producción bajo la resolución 488, que hablamos en un episodio. La primera exportación de flora suiza, también que ocurrió en 2025. Los debates en el Senado sobre la despenalización recreativa. Pero la lógica que describe el estudio sigue siendo completamente aplicable. Los 7 proyectos de ley que estaban, y bueno, siguen estando encajonados al momento del análisis eran 7 y que según los reportes del 2025 siguen en ese estado en buena medida, no avanzan porque la sociedad no quiera. Avanzan o se estancan según la dinámica de las coaliciones políticas. Y la gran pregunta que el estudio nos deja en este episodio, en este artículo, es ¿cuándo va a surgir en Paraguay la coalición política de élite que lleve la reforma al siguiente nivel? No una que saque una ley parcial en un encuadre de salud para que los conservadores puedan votar a favor, sino una que enfrente de verdad el debate sobre la regulación integral, medicinal robusta, industrial y eventualmente adulto. Para que eso ocurra, el estudio sugiere que hacen falta dos cositas. Que la política de drogas se vuelva una prioridad legislativa de primer orden, y hay indicios de que el debate sobre el mercado informal está empujando en esa dirección, y que el sistema partidario permita construir esa coalición. Con el peso del Partido Colorado que actualmente sigue en el poder, eso requiere o bien que el propio Partido Colorado se fracture de nuevo, o bien que surja un presidente que priorice ese tipo de reformas. Entonces, ¿qué nos lleva, qué sacamos de este estudio? Primero, que el activismo importa, pero no alcanza. La movilización social es el combustible. Sin esa movilización, el debate no existe. Pero el motor que convierte ese debate en ley es político, no social. Segundo, que cada país tiene su propia historia. No hay un modelo universal. Uruguay usó la crisis de seguridad, Argentina usó a las madres, Paraguay usó las grietas del conservadurismo, digamos. Lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro. Importante eso. Tercero, que las reformas por decreto son frágiles. Si una reforma no está respaldada por una ley que sea sólida, aprobada por el Congreso, es vulnerable. Cualquier cambio de gobierno la puede revertir fácilmente. Cuarto, que la difusión de ideas es real y funciona, pero es condición necesaria, no suficiente. Que Uruguay haya legalizado en 2013 creó condiciones, abrió debates, legitimó argumentos en toda la región, pero no alcanza para generar el cambio político en otro país. Y quinto, quizás lo más importante para el caso paraguayo, el veto de Mario Abdo al proyecto de autocultivo en 2020 fue una demostración perfecta de que sin el Ejecutivo de tu lado, incluso una mayoría legislativa transversal no alcanza. El cambio más robusto requiere alineación completa. Paraguay tiene una base, tiene una ley, tiene un programa medicinal ahora, tiene exportaciones industriales, tiene organizaciones que participan del debate. Ahora falta el paso que este estudio llama el más difícil: construir la coalición política de élite que lleve la reforma al siguiente nivel. Y para eso, entender la dinámica política es tan importante como entender la ciencia. Así que, bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Les dejo algunas preguntas para pensar, de hecho que surgieron muchísimas más a lo largo del episodio, y también para que puedan compartir acá en comentarios. Si el estudio tiene razón y la movilización social sola no alcanza para reformar la política de drogas, ¿qué implicancias tiene eso para los movimientos canábicos en Paraguay, por ejemplo? ¿Deberían cambiar de estrategia y hacia dónde deberían cambiar esa estrategia? Otra pregunta. El estudio muestra que Paraguay reformó más rápido que Argentina a pesar de tener menos activismo social. ¿Es eso un motivo de orgullo, de preocupación, o simplemente es un dato que podemos dejar ahí? ¿Qué dices sobre cómo funciona la política en este país? ¿Hace falta o no ese tipo de presiones? Y si la próxima gran reforma en Paraguay, por ejemplo, sea lo que sea, autocultivo medicinal, cáñamo industrial robusto, el uso adulto, si esta gran reforma requiere una coalición política de élite, ¿quiénes serían los actores claves hoy? ¿Existen? ¿Hay algún escenario en el que esa coalición se arme en los próximos años? Mira que estamos en épocas electorales, o se acercan las épocas electorales, ¿verdad? Ya estamos a un paso, a un año menos. Así que
dejamos ahí para pensar en este 26 de junio del año 2026. Mira, 26. Vamos a ver dentro de unos próximos meses o quizá el año que viene cómo se va desarrollando la cosa a nivel político. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, infórmense, cuestionen y usen responsablemente. Nos escuchamos la próxima. Chau, chau.